Hola chicos, buenos días. Ahora vamos a ver el tema que corresponde a motricidad en discapacidad intelectual. Primero que nada es importante que ustedes sepan que el día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Esta es una fecha muy importante porque es en donde se busca que haya una mayor conciencia de la sociedad en cuanto a las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Ahora bien, ¿qué nos dice el concepto de discapacidad? Muchas veces hay confusión en la terminología. Hay quienes dicen es una enfermedad, es una limitante, es un problema. Sin embargo, de acuerdo con lo que nos marca la OMS, la discapacidad es, primero que nada, una condición de vida que particularmente presentan algunas personas y que los limiten realizar actividades de su vida diaria, ya sea como comer, bañarse, ir a la escuela, al trabajo. Aquí lo más importante es que ustedes, chicos, identifiquen qué es una condición de vida, no es una enfermedad, ni un problema, ni una anomalía. En este sentido, también es importante identificar que el concepto de discapacidad ha evolucionado mucho en los últimos años. Quizás ustedes recuerdan a sus abuelos que para referirse a una persona con discapacidad le decían el inválido o el minusválido. Sin embargo, estos son conceptos que si analizamos la palabra son muy agresivos para la persona, ya no se utilizan. Más recientemente surgió el concepto discapacitado. Sin embargo, este término también ya no es muy aceptado porque etiqueta a la persona. En este sentido, el término correcto para referirnos a personas que tienen una condición de vida, como lo acabamos de mencionar, es personas con discapacidad. Siempre anteponer que es una persona. Bueno, ¿y qué datos nos dice el INEGI? Fíjense qué interesante, porque el INEGI nos menciona que cerca de, por aquí tenemos el dato, que en México existe aproximadamente un 6% de toda la población que tiene discapacidad, 6.6%, ya sea discapacidad auditiva, visual, motriz o intelectual. Específicamente en la discapacidad intelectual, de todas los análisis que ha hecho el INEGI nos menciona que un 4% de la población tiene discapacidad intelectual. En este sentido, también se estima que entre las clasificaciones de la discapacidad intelectual, cerca del 85% tienen discapacidad intelectual leve. Pero la OMS, ¿qué dice? La OMS nos da unas cifras bastante diferentes. Si en México se decía que cerca del 6.6% de la población tenía discapacidad o tiene discapacidad, el INEGI nos dice no, a nivel mundial cerca del 15% de la población presenta algún tipo de discapacidad. En este sentido vale la pena reflexionar porque hay cerca de 10 puntos porcentuales de diferencia entre los datos del INEGI y los datos de la OMS. Es una reflexión que tendremos que hacer en el salón de clases. Ahora sí, ¿qué es la discapacidad intelectual? Pues es una condición de vida que se caracteriza porque la persona tiene limitaciones principalmente cognitivas en sus áreas adaptativas y sus áreas sociales. Este concepto nos lo da la ID, que la ID es la asociación más importante sobre discapacidad intelectual en el mundo. Otro rubro muy importante para tomar en cuenta que una persona tiene discapacidad intelectual es que se diagnostica antes de los 22 años de edad. Hace muy poco tiempo, la ID daba este mismo concepto, pero decía que se diagnosticaba antes de los 18 años. Sin embargo, recientemente lo modificaron en función de qué? De estudios recientes que han mencionado que el cerebro se termina de desarrollar hasta los 21 o 22 años. Entonces, por eso la ID hizo esta pequeña modificación. En cuanto a los factores de riesgo para que una persona adquiera discapacidad, pues tenemos muchos, tanto prenatales, perinatales y postnatales, mismos que vamos a analizar en el salón de clases. De igual forma, los factores relacionados
a discapacidad como factores sociales, biomédicos, traumatismos conductuales, genéticos, de alguna u otra manera también están relacionados con la discapacidad y será objeto de estudio para siguientes videos.